escuela activa vino también la corriente del conductismo a intervenir en la educación. Recordemos que el conductismo es una corriente en general de la psicología que se puede aplicar a la investigación, a la parte clínica y también se utilizó en educación o se utiliza, aún se utiliza en educación. El conductismo, bueno, tenemos aquí dos principales representantes. Uno es Thorndike, que él hablaba mucho del aprendizaje por ensayo y error. Si recuerdan, la vez pasada hablábamos de que Thorndike intentó investigar el aprendizaje llevándolo al laboratorio, ¿no? En condiciones de laboratorio. Aquí, pues, a mí me parece curioso que justo él, hablando de aprendizaje por ensayo y error, pues descubrió o aprendió por ensayo y error que esa no era una forma adecuada de estudiar el aprendizaje, porque se dejaba fuera todo el contexto que era muy relevante para entender esos procesos. Pero bueno, él, por ejemplo, entre sus aportaciones está esta del aprendizaje por ensayo y error, que todavía se aplica. Él pues empezó a aplicar esta parte del estímulo y la respuesta del conductismo, es decir, el hecho de que una conducta de un niño, adolescente, lleve a una consecuencia y por lo tanto se vaya a repetir más o repetir menos en el futuro. Y esto ayudó a que después otros personajes siguieran aplicando esto en educación. Y hablaba de la importancia de la repetición para la consolidación de aprendizaje. Recordemos que él se refería a el aprendizaje desde el conductismo, ¿no? O sea, conductas, repetir conductas para que esas mismas conductas nosotros o nosotras las aprendamos, se queden guardadas de alguna manera en nuestra memoria y las apliquemos, ¿no? Una y otra vez. A eso se refiere solamente a conductas. Después tenemos a Watson. Watson tomó muchos elementos de Thorndike, aunque Watson al final terminó siendo más famoso que Thorndike, o lo recordamos más en la actualidad. En realidad, muchos de los elementos que él propuso los tomó de las ideas que ya Thorndike había llevado a la educación. Y Watson, pues también tomó mucho en cuenta esta parte del estímulo y la respuesta, de la repetición, pero también habló de la importancia de observar el comportamiento para obviamente dar lo que se llaman los refuerzos a la conducta adecuados para, como dijimos, promover que se sigan repitiendo las conductas que sí queremos que aparezcan y desincentivar las conductas que ya no queremos que sigan apareciendo. Entonces, él hablaba de hacer esta aplicación del estímulo y la respuesta, que si yo veía, por ejemplo, en el mismo ejemplo que dábamos hace rato, ¿no? Un niño, una niña que hablaba sin esperar su turno, pues yo quería que esa conducta no se repitiera, entonces iba a dar algún tipo de estímulo desagradable, algún tipo de castigo para minimizar esa conducta. Mientras que si yo quería que en general los alumnos quisieran participar, pues daba algún tipo de estímulo agradable para estimular la conducta, ya sea algo material o simplemente un reforzamiento social, es decir, una felicitación, por ejemplo, ¿no? Eso es una respuesta a un reforzamiento social. Esto todavía se utiliza en la actualidad, aunque el conductismo es muy reduccionista, aunque descarta muchos elementos, pues lo cierto es que es útil para muchos aspectos de la educación y por eso es que se sigue utilizando. Y Watson también habló de la predicción de la respuesta, de que una vez que nosotros aplicamos los estímulos adecuados, pues podemos predecir las respuestas, podemos claramente identificar qué tipo de respuesta es la más probable que esa persona presente, ¿no? Que deje de presentar una cierta respuesta, que presente más una cierta respuesta, porque nosotros mismos estamos de alguna manera trabajando con eso, ¿no? Estamos de alguna manera logrando que así sea, que se repitan conductas o que no se repitan, que se presenten algunas conductas y que no se presenten otras. Después viene la siguiente corriente, que es el cognitivismo o cognoscitivismo, que es lo mismo. Aquí tenemos dos representantes muy importantes que trabajaron sobre procesos relacionados entre sí, paralelos entre sí, y que son Wallon y, bueno, ahorita vamos a ver el otro personaje que es muy importante y que ya lo conocen. Pero vamos a empezar por Wallon. Wallon habló de, o trabajó sobre cómo se iba dando el desarrollo psicológico del niño, qué etapas tenía, cómo iba gradualmente avanzando, y él tomó en cuenta tanto aspectos biológicos como sociales para poder hacer una integración a nivel de aprendizaje más integral, ¿no? Más global.
Entonces él definió algunas etapas o estadios, él les llamó estadios, y son estos 5 estadios del desarrollo psicológico del niño. Los 5 que vemos aquí, que vamos a ir viendo uno por uno. Él, primero que nada, habló del estadio de impulsividad motriz y emocional, así le llamó el primer estadio o etapa, que se da en el primer año de vida, donde él hablaba de que la función dominante, o sea, lo que el niño más está desarrollando es la emoción, ¿no? La emoción que le permite, él decía así, construir una simbiosis afectiva con el entorno, es decir, que el entorno le llame la atención, que el entorno le genere curiosidad, entusiasmo, motivación y que quiera explorarlo, ¿no? En esta etapa, él también hablaba de orientaciones y decía que el niño estaba orientado hacia adentro, hacia sí mismo, porque estaba construyendo su propio ser. Entonces es esa etapa en la que el niño, la niña, está interesado por el entorno, lo explora, pero no necesariamente está interesado en las otras personas, más que como si fueran también pues parte de ese entorno, ¿no? No está interesado en interactuar necesariamente con las personas, sino en conocer el entorno, explorarlo, identificarlo. Después está el estadio sensorio-motriz. Perdón, aquí les había puesto una imagen para pues representar, ¿no? Por ejemplo, un niño de 8 o 9 meses tal vez, podría ser este niño que está aquí, que pues tiene esta actitud de interés en su entorno y que a través de ello va generando sus primeros pasos en el aprendizaje. Recordemos que estamos ahorita hablando de cognitivismo o cognitivismo, donde influyen estos procesos mentales. Empieza a desarrollar procesos mentales que le permiten entender el mundo en el que vive. Después tenemos la etapa sensoriomotriz entre los 2 y 3 años. Y aquí hay 2 objetivos básicos según Wallon: la manipulación de objetos, el aprender a manipular objetos, y la imitación, el aprender a imitar, esa conducta de aprendizaje a través de imitar lo que hacen otras personas. Esto, decía Wallon, es una conducta hacia el exterior. Aquí sí ya el niño, la niña se empiezan a relacionar con otras personas y a imitarlas en el caso de las personas y a manipular en el caso de los objetos, a entender cómo son esos objetos. Entonces aquí es cuando vemos a los niños pues haciendo cosas con los objetos, viendo qué hace la otra persona, copiando lo que otra persona hace con esos mismos objetos o con sus gestos o con su comportamiento. Después hablaba él del personalismo, que aquí abarcó desde los 2 hasta los 5 años, aunque hacía una cierta subdivisión. Aquí decía que el niño toma conciencia y afirma su personalidad, construye el yo, y mencionaba diferentes funciones dominantes. Por ejemplo, de 2 a 3 años, que en realidad podríamos decir que es de 2 hasta los 4 tiende a ser, está el oposicionismo, que es cuando el niño empieza a decir no a las cosas, cuando el niño empieza a poner límites, porque se da cuenta de que no siempre tiene que hacer lo que alguien más, sobre todo un adulto, le indica, que hay cosas que no le gustan o que no quiere y que puede pues poner oposición, ¿no? Algo que coloquialmente a veces se conoce como la etapa del no. Después, pues habla de también una etapa en la cual se empiezan a desarrollar habilidades de expresión, habilidades motoras, y se empieza a buscar más la aceptación y la admiración de otras personas. Y finalmente, pues de la imitación ya un poco más, no a nivel tan general como antes, sino a nivel ya de poder representar roles, ¿no? De poder representar el rol de ser mamá, de ser papá, de mi hermano, ¿no? Poder, digamos, imitar a otra persona y sus gestos y su forma de ser y el rol que juega en un contexto, por ejemplo, en la casa, ¿no? Aquí también hablaba Wallon de una etapa que va hacia adentro porque la persona, el niño o la niña se está afirmando a sí mismo, todavía está en este proceso de afirmación. Y entonces en esta afirmación pues precisamente está, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? El oposicionismo. Ya me di cuenta de que esto no me gusta y que puedo decirle no a esto que no me gusta, ¿no? Eso me ayuda a autoafirmarme, a conocerme, a entenderme. Después hablaba él del pensamiento categorial de los 6 a los 9 años y de los 9 años, a partir de los 9 años hasta los casi 12. Y él habla de que aquí hay una conquista y conocimiento del mundo exterior. Por un lado, hay lo que se llama un pensamiento sincrético, que es global, que involucra todo, que es una síntesis, pero al mismo tiempo es impreciso, donde mezcla lo objetivo con lo subjetivo. O sea, por ejemplo, hago un dibujo donde dibujo al sol y le pongo una cara feliz, ¿no? Porque
pues objetivamente veo que el sol sale en las mañanas, calienta, pero también lo mezclo con pues las emociones, ¿no? E incluso le doy como una personalidad al sol, cuando el sol es un sol feliz, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, un niño de 7 años asocia el sol con la playa y el juego en una en una unidad asociativa. Es decir, un niño pues ve el sol y lo asocia con cuando fue a la playa y veía los amaneceres y asocia con que en la playa jugaba. Entonces hace estas asociaciones no tan precisas porque no siempre el sol está en la playa ni siempre en la playa vamos a jugar, ¿no? Pero él tiene esa asociación, ese panorama general asociado. Y el pensamiento categorial es cuando ya empieza a lograr generar categorías y decir, bueno, ok, el sol tiene que ver con el clima, puedo estar en la ciudad, en una ciudad como la Ciudad de México, donde no hay playa, y puede haber sol y no hay playa, ¿no? Y puedo estar en la escuela y no voy a necesariamente jugar si no es el recreo o si no es lo que toca. Entonces empieza a lograr hacer esas categorías poco a poco. Es una etapa también hacia el exterior, donde empieza a entender más el mundo y los objetos, se empieza a interesar por conocer más de este mundo. Y finalmente, pues habla de la pubertad y la adolescencia a partir de los 12 años, aunque ahora pues vemos que empieza cada vez más temprano y que hay esta contradicción entre lo que ya conozco, lo que desconocer, estas ambivalencias, estos desequilibrios, pero bueno, eso pues hasta ahí se queda, ¿no? Porque esto ya es un tema en sí mismo que implicaría toda otra postulación de etapas y de hablar de la adolescencia en concreto. Este es el modelo de Wallon y ahora vamos a ver el que es aún más conocido que el de Wallon, pero vamos a ver que es complementario, que va muy de la mano con el de Wallon y es nada menos que el de Piaget, ¿no? A Piaget creo que siempre lo hemos llegado a escuchar todos, en algún momento lo debemos haber escuchado y si no, pues bueno, ahora lo vamos a escuchar y a partir de ahora seguramente lo van a escuchar muy frecuentemente. Él es muy importante por haber propuesto unas ciertas etapas del desarrollo cognitivo que, como vamos a ver, tiene mucha relación con las de Wallon. Y bueno, en su caso, él divide esto, él sí les llama etapas, no estadios, y él en vez de 5 propone 4. Y empieza con la que él llama sensoriomotora, entre los 0 y los 2 años, abarca un poco una parte de la primera de Wallon y una parte de la segunda, ahí como que no hacen exactamente la misma división. Y él habla de que en esta primera etapa, la sensoriomotora, el niño empieza a imitar de manera general, como veíamos también con Wallon, se empiezan a desarrollar sus procesos de memoria, de pensamiento, porque a Piaget, más que a Wallon, que veía qué conductas hacía el niño hacia afuera y hacia adentro y qué a nivel social que desarrollaba, Piaget se centró más en lo cognitivo, en qué procesos mentales estaban ocurriendo o estaba desarrollando el niño a través de esas conductas. Entonces él habla de que el niño empieza a hacer uso de la imitación para aprender, empieza a desarrollar más memoria, empieza a desarrollar más su pensamiento, empieza a reconocer, por ejemplo, lo que llamamos la constancia de objeto, que es que cuando los objetos los ocultamos, no dejan de existir, ¿no? Es muy común ver, por ejemplo, a los papás jugando con sus niños de menos de 2 años, de 1 año, a esconderse detrás de un objeto y que el niño piense que porque me escondí dentro del objeto, perdón, detrás del objeto, dejé de existir, ¿no? O dejó de existir algo o alguien. O que el niño piense que si él se tapa los ojos, como él deja de ver, entonces se vuelve invisible, ¿no? Llega un momento en el cual el niño comprende que no, que aunque mi papá se tape la cara o mi mamá, o aunque yo mismo me tape los ojos, yo sigo existiendo, las otras personas me siguen viendo y mis papás también siguen existiendo o los objetos siguen existiendo detrás, aunque yo no los vea, ¿no? Y habla de pasar de acciones reflejas, o sea, de algo como muy natural, espontáneo, bueno, no es que deje de ser natural y espontáneo, me refiero a algo que no tiene que pensar en hacerlo, sino que simplemente por simple reflejo él se pone a explorar el mundo, a la actividad dirigida a metas, o sea, cuando ya el niño o la niña, por ejemplo, ve algo que le llama la atención y de manera consciente se dirige hacia eso, porque tiene la meta de explorar eso en específico. Entonces aquí recordábamos que en Wallon veíamos estas etapas, bueno, esta primera etapa, perdón, donde pues veíamos al niño que empieza a conocer y a relacionarse afectivamente con su mundo, decía Wallon,
y coincide, ¿no? Aquí con Piaget, que nos habla de que empieza a reconocer los objetos, que empieza a dirigirse a metas, y Piaget aporta esta parte, por ejemplo, decíamos de la constancia de objeto. Aunque el objeto esté oculto, el objeto yo sé que está ahí, yo sé que si levanto la sábana, ahí sigue ese objeto, no desapareció, ¿no? Les digo, Piaget se iba más a esta parte de lo que yo comprendo sobre el mundo, aunque va muy de la mano con lo que nos decía Wallon. Después para Piaget sigue la etapa preoperacional de 2 a 7 años, antes de las operaciones, que ahorita vamos a ver cuáles son las operaciones. Y él dice que aquí, bueno, se va desarrollando más el lenguaje, el niño va aprendiendo cada vez más palabras, más frases, el significado de las mismas, para que le sirva en un contexto dado. Y obviamente esto le va dando más capacidad de pensar simbólicamente. Simbólicamente quiere decir que empieza a identificar que una cosa puede representar otra. Ahorita vamos a ver un ejemplo de a qué nos referimos con esto. Empieza a pensar lógicamente, de manera a lo mejor todavía es muy simple, pero empieza a tener cierta lógica. Pero aquí está en una etapa en la que le resulta difícil considerar el punto de vista de otras personas, porque como veíamos con Wallon, pues está en esta etapa de autoafirmación. Aquí, esta etapa de Wallon queda intermedia, si se acuerdan, la que Wallon llamaba sensoriomotriz, está en medio entre la sensoriomotora y la prooperacional de Piaget, donde pero bueno, coinciden, ¿no? Tanto Piaget como él hablan aquí de la imitación y hablan eh, de manipulación de la realidad. Y después, aquí en la preoperacional, que coincide con esta otra de Wallon, donde hay lo que él llamaba esta afirmación, esta autoafirmación, y que por eso empezamos a poner límites y por eso empezamos a tener rechazo, coincide con Piaget cuando Piaget dice esto de que le resulta difícil considerar el punto de vista del otro, porque está en ese proceso de autoafirmación. Pero además Piaget, como decíamos, incluye, porque Piaget está muy centrado en lo cognitivo, recuerden, en la capacidad de pensar de forma simbólica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una caja, pues yo puedo considerar que simboliza en mi juego, representa un barco o una casa o un automóvil, ¿no? Y a lo mejor mi gorro representa también algo, ¿no? Representa un casco o representa mi sombrero de marino. Entonces, esa es la capacidad de pensar de forma simbólica. Antes de esta etapa preoperacional, y esta es la gran división que hace Piaget, pues todo era lo que yo veía que era, ¿no? Un carrito era un carrito, porque pues tenía 4 ruedas, tenía ventanas, por eso era un carrito, pero a lo mejor un carrito de plastilina, pues yo no entendía que podía ser otra cosa, ¿no? O que a lo mejor podía no tener ventanas y no tener ruedas y seguir representando un carrito, como es el caso de una caja de cartón. Aquí ya en esta etapa preoperacional sí podemos o puede entenderse que aunque sea una caja, aunque no tenga ventanas, aunque no tenga ruedas, simboliza en mi juego un barco o un carrito o una casa. Después viene la etapa de las operaciones concretas entre los 7 a 11 años, ya aquí casi llegando a la adolescencia, en donde el niño empieza a hacer lo que Piaget llama operaciones concretas, es resolver problemas concretos de manera lógica. Concreto quiere decir con algo que puedo ver, sentir, identificar en la realidad inmediata, y empieza a entender cosas como las leyes de la conservación, es decir, que por ejemplo, si yo sirvo agua de un vaso a otro recipiente más ancho, la cantidad de agua es la misma, no cambia, simplemente porque aunque cambie la forma del objeto, aunque a lo mejor uno era más alargado hacia arriba y el otro es más ancho, pero si yo vierto todo el agua, la cantidad de agua permanece constante. A eso se refiere la ley una de las leyes de conservación. Empieza a ser capaz también de hacer clasificaciones, por ejemplo, estos objetos son útiles escolares y estos otros objetos son son cosas de higiene personal, por ejemplo, establecer series de más pequeño a más grande, de menor a mayor, de más claro a más oscuro en los colores. Y entiende lo que se llama la reversibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos aquí, que yo puedo ocultar y mostrar un objeto, o sea, hay procesos que pueden ir hacia un sentido o hacia el otro sentido, ¿no?
Entonces, su pensamiento se va haciendo cada vez más complejo. Aquí veíamos con Wallon que pues empieza a tener más interés en conocer el mundo, en entender lo que pasa a su alrededor, y esto coincide con Piaget totalmente. Y Piaget nada más hace esta diferencia muy importante entre la operación concreta, que es cuando tengo algo con lo cual manipulo. Por ejemplo, lo ideal sería, cuando aprendemos matemáticas, hacerlo desde esta óptica concreta en la que, pues como aquí dice, ¿no? Manipulo en este caso podrían ser fichitas o podrían ser regletas, se llaman, no sé si alguna vez las han utilizado, diferentes tipos de bloquecitos que representen tal vez las unidades, las decenas, las centenas cuando estamos aprendiendo matemáticas, que son concretas, que las puedo ver y manipular para entender de manera concreta, por ejemplo, una suma o la formación de un número con unidades, decenas y centenas. Y eso sería lo ideal al aprender matemáticas, porque es precisamente algo concreto con lo que puedo lidiar en ese momento de mi aprendizaje, a diferencia de las operaciones formales que ya se van desarrollando a partir de los 11 años y hasta la adultez, en donde ya podemos desarrollar problemas, perdón, resolver problemas de manera más abstracta, de manera lógica, donde ya ahora sí puedo hacer matemáticas con lápiz y papel a través de símbolos, o sea, de números. Ya no es en concreto, ya no necesito 4 fichitas para representar el número 4, sino que ya puedo plasmar un 4 y saber lo que representa, hacer una suma en papel y cada vez, bueno, eso al principio, y después ir complejizando, ¿no? Después entender lo que representa la multiplicación y después la raíz cuadrada y después el álgebra y todo lo que sigue después. Pero lo ideal sería tener esa base concreta para poder pasar a lo abstracto. A veces sucede que nos saltamos esa etapa concreta, queremos ir directo al abstracto o así nos lo enseñaron, y ahí se pierde una parte del proceso que es muy importante, y por eso, entre otras muchas posibles razones, pues a muchas personas se nos llega a complicar el comprender muchos de los conceptos matemáticos, ¿no? No solo porque sean abstractos, sino porque no pasamos por ese proceso concreto. Pero bueno, aquí terminan entonces las etapas de Piaget, en donde el pensamiento del niño, o en este caso ya el preadolescente y hasta adulto, se va haciendo cada vez más científico, más lógico, más racional, y se desarrollan interés por nuevos temas que son mucho más abstractos, como los temas sociales y como la identidad personal y todo esto que ya es propio, como decíamos, de la adolescencia. En la misma línea de la psicología cognitiva hay otros personajes como siempre lo pronuncio mal, Ingelder, que es una, también no recuerdo, no estoy segura si es psicóloga o, me parece que sí, psicóloga, que fue estudiante de Claparad y de Piaget, que ya mencionamos a los dos. Recuerden que Claparad era neurólogo, Piaget pues fue psicólogo y pedagogo. Ella primero fue estudiante de ellos dos, luego trabajó con Piaget y con él propuso, ayudó a desarrollar muchas de sus teorías, escribieron libros juntos. Entonces parte de la teoría que acabamos de ver de Piaget pues se le debe también a su discípula Ingelder. Y ella, ya por su cuenta, también trabajó el razonamiento de niños con retraso mental, hasta dónde y cómo podían hacer procesos de razonamiento. Y ella habló del conocimiento como una integración de aprendizajes, que es otra de esas cosas que a lo mejor ahora nos puede parecer obvia, pero en su momento tal vez no era tan obvio, ¿no? Porque pues todavía estaba la idea tal vez reduccionista del conductismo de estímulo-respuesta, y en el cognitivismo pues estaban empezando a entender, ¿no? Cómo se integraban estos diferentes procesos para precisamente dar lugar al aprendizaje. Después está también Flavel, que fue el pionero de algo que se llama la metacognición, que no sé si ya la han escuchado. Si no la han escuchado todavía, seguramente la van a escuchar mucho en adelante, que tiene que ver con entender la forma en la que cada persona aprende, en la que yo aprendo, porque es una habilidad personal. Yo puedo entender, si presto atención, si ya obviamente pasé por ciertas etapas que me permitieron llegar a un pensamiento lógico y abstracto, puedo darme cuenta de que, por ejemplo, qué se me facilita más a mí en lo personal para el aprendizaje. Eso es la metacognición, decir, por ejemplo, bueno, a mí me ayuda esto, me ayuda el otro, yo razono de tal manera, se me dificulta esto,
Y entonces, esto que me permite, esta metacognición, que es como el pensar sobre mi pensamiento o el entender cómo yo aprendo, cómo yo entiendo las cosas, por eso se llama meta, que quiere decir ir más allá, y cognición, más allá de la cognición o el conocimiento. Y según Flavel, pues esta metacognición, esta capacidad de entender la forma en la que yo aprendo, me permite, por ejemplo, adecuar estrategias a las exigencias de las tareas. Por ejemplo, ¿no? A mí me piden que haga un organizador gráfico, como fue la tarea que dejamos para la sesión pasada, y a través de la metacognición yo digo, bueno, a ver, yo soy muy visual, entonces tal vez me convenga hacer un mapa mental o una infografía con muchos colores, con imágenes, porque así voy a recordar mejor los conceptos. O al contrario, yo soy muy conceptual, soy muy de palabras, de ideas, entonces tal vez me convenga hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, porque eso es una forma en la cual a mí se me facilita más entender los conocimientos. Por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con esta parte de mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Si yo soy buena para recordar las cosas o no soy muy buena para recordar las cosas, pues encontraré, si soy buena, me servirá como algo para tener estrategias para algo más, es decir, me servirá la memoria para poder repasar más efectivamente para un examen, porque voy a poder recordar las cosas y bueno, ya nada más me faltará hacer el razonamiento, pero no se me van a olvidar. Si mi memoria no es tan buena, pues al revés, ¿no? A lo mejor tendré que prestarle más atención a la comprensión, idear claves de conexión y hacer otras cosas que me permitan fortalecer el hecho de que mi memoria no es tan buena, por ejemplo. Y obviamente esto también me lleva a que voy a elegir la técnica óptima a mis propios estilos, mis propias formas de aprender. Si yo conozco la forma en la que aprendo, sus fortalezas, bueno, mis fortalezas y mis debilidades en este aspecto y las estrategias que a mí me funcionan. Entonces, bueno, él habló sobre este proceso que es muy importante, que se va desarrollando a lo largo de la vida y a lo largo de el paso por el sistema escolar. Y después viene Vygotsky, que habló de las funciones mentales superiores y de los trastornos de aprendizaje. Pero en realidad él más que por esto, que probablemente lo repasemos más adelante, en realidad es más conocido por darle importancia a los factores sociales y culturales en el aprendizaje, a lo que se le llama internalización, ¿no? A que yo vivo en un determinado contexto social y cultural, internalizo, o sea, hago mío, hago parte de mí y de mi forma de aprender, pues lo que ocurre en esa sociedad y en esa cultura dentro de la cual yo estoy inmerso o inmersa. Y aún más conocido es Vygotsky por este concepto importantísimo que es el de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es, normalmente se representa así como en este círculo, donde nosotros tenemos lo que se llama la zona de desarrollo real, que es lo que la persona ya sabe, hasta dónde llega su conocimiento en este momento. Afuera de esa zona de desarrollo real, de eso que yo ya sé, existe un área muy próxima, muy cercana, por eso se llama próximo, un área muy cercana o muy próxima, que es mi zona de desarrollo próximo, que es lo próximo, lo siguiente que yo podría aprender en cuanto a dificultad, que a lo mejor por mí mismo pues todavía no lo intuyo o no lo sé, pero si me dan una pequeña guía, un pequeño apoyo, que es el proceso de enseñanza del que hablábamos desde el principio, entonces puedo llegar a ese aprendizaje sin tanta dificultad. Esa es la zona de desarrollo próximo. A diferencia de una zona que está afuera de mi desarrollo próximo, que yo aún no puedo llegar a ese proceso, a ese aprendizaje, aun cuando me quieran ayudar, porque tal vez todavía me faltan ciertos conocimientos previos, ciertas habilidades previas que tengo que desarrollar, ciertas funciones mentales para llegar ahí. Por ejemplo, ¿no? Si yo ya sé gatear, soy un niño pequeño y ya sé gatear, ¿qué está en mi zona de desarrollo próximo? Pues caminar, ¿no? Algo que no me va a costar tanto trabajo va a ser caminar.
Claro, voy a necesitar ayuda al principio porque me voy a caer varias veces antes de lograrlo. Entonces mis papás o mi cuidador o mi maestro me van a sostener, me van a enseñar ese proceso de coordinar mis pasos hasta que yo logre hacerlo por mí misma. Pero todavía no puedo montar en bicicleta, por ejemplo. Es evidente que aunque me quieran ayudar, si yo todavía no sé caminar, no voy a poder montar en bicicleta, ¿no? Lo mismo pasa pues en todas las etapas, incluso en la adultez, ¿no? En la adolescencia y en la adultez. Una vez más, por ejemplo, en matemáticas. Si yo no tengo todavía muy claro cómo hacer una suma, todo el proceso, lo que implica, no voy a poder aprender a multiplicar. Todavía no va a estar en mi zona de desarrollo próximo. Cuando ya sepa multiplicar, perdón, cuando ya sepa sumar, muy bien, ya entiende el proceso y lo pueda hacer de manera mecánica, entonces ahora sí, obviamente con ayuda de un profesor que me pone ejercicios, que me revisa, que me enseña la lógica detrás de, estará en mi zona de desarrollo próximo, aprender a multiplicar y podré hacerlo. Entonces, esto es súper importante, este concepto es importantísimo en general en educación, porque si, ¿qué pasa si yo le pongo al estudiante una meta que, primero, ¿qué pasa si la pongo dentro de su área de desarrollo real, su zona de desarrollo real? Pues que el estudiante la va a ver como algo obvio y se va a aburrir y no va a tener ningún interés. En realidad es algo que ya sabe. Pero, ¿qué pasa si le pongo una meta que no está en su desarrollo, en su zona de desarrollo real ni en su zona de desarrollo próximo? Está mucho más avanzada. Pues que voy a generar estrés, frustración y tampoco se va a lograr ningún aprendizaje. Yo no voy a esperar que un niño que apenas está aprendiendo a sumar, pues de repente al día siguiente yo le quiero enseñar la raíz cuadrada y la puede entender y aplicar. Eso va a ser muy frustrante y no va a tener ninguna eficiencia. Entonces, esto también es importante en el sentido de que si, por ejemplo, nosotros un día estamos dando clase en secundaria, por poner un ejemplo, y llegamos a identificar que un alumno todavía no domina la multiplicación, no importa que yo en secundaria ya tenga que ver álgebra, me tengo que regresar, por lo menos con ese estudiante, y si son varios estudiantes, pues me tendré que regresar tal vez con todo el grupo, me tengo que regresar a ayudarle a consolidar ese aprendizaje previo para que pueda pasar al álgebra. Si yo simplemente ignoro el hecho de que no sabe hacer bien las multiplicaciones y digo, bueno, ok, las multiplicaciones no las aprendió, pero pasemos al álgebra, no lo va a lograr hacer, no está en su zona de desarrollo próximo, no ha llegado ahí. Entonces, si se fijan, la psicología cognitiva es importantísima, es fundamental dentro de estos procesos de aprendizaje y es totalmente vigente, totalmente relevante conocerla.